Saluditos amigos de mi querido cerro de Guasapa. Hoy estamos en un lugar, miren, cuánta historia por estos lugares. ¿Qué les digo? Miren, cuando, cuando estaban los acuerdos de paz, nosotros que estábamos en la parte sur, nos movimos a esta parte norte, ¿verdad? Nos movimos a este lugar que en ese tiempo se llamó la comunidad Celina Ramos, ¿verdad? O primero se le llamó Mulunga a este lugar, así, Mulunga, algo así, Mulunga, comunidad Mulunga, algo así. Porque esta es una gente que se movió de la parte de allá de Santana, una gente que tenía tomada una propiedad por allá, ¿verdad? Unas grandes extensiones de terreno y peleaban porque se les diera terreno a esta gente allá, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de qué, por decirle, quizás ahí por el 91, se empieza a formar esta comunidad, ¿verdad? Les digo, cuando esta gente vino aquí en una situación bien difícil, ¿verdad? Solo con puro plástico, champitas para vivir. Pero la historia, les digo, esta fue una comunidad formada por las Fuerzas Armadas de Liberación FAL, o llamada Comunidad Celina Ramos, ¿verdad? Comunidad Celina Ramos, por contarles un poquito la historia, ¿verdad? Entonces todas las unidades del sur nos venimos para acá, para esta zona, nos venimos, ¿verdad? Nos trasladamos, por aquí nos quedamos esperando, esperando un poco qué, qué iba a suceder, ¿verdad? ¿Qué pasaba, verdad? Porque estaba en la negociación de los acuerdos de paz, ya habían rumores de que posiblemente ya habían varias señales, ¿verdad? Como de cese al fuego, ¿verdad? Ya habían cese al fuego, eh, había bastante cese al fuego, ya había lugares que uno ya no se podía mover, ¿verdad? Porque ya empezaban a ver pero la guerra estaba todavía, ¿verdad? Pero en esos ceses del fuego es cuando se decía, mire, vamos a hacer algo hoy y hoy no nos vamos a atacar, ¿verdad? ¿En qué les voy a decir hoy que uno oye muchas cosas, ¿verdad? Les digo yo como yo llegué a la guerra y hasta que salí, ¿verdad? Era distinto como a los camaradas del ejército, que los del ejército entraban a la guerra y luego salían ellos, ¿verdad? Ellos salían, hacían 2 años y se iban. El que quería se reenganchaba, el que quería se reenganchaba. Pero en esos ceses del fuego que se pedían, ¿verdad? En esos ceses de fuego, alta al fuego, todos esos volados, casi siempre el ejército nunca lo respetó, nunca lo respetó. Y yo se los digo por la parte del sur del Cerro de Guasapa. O no digamos, el ejército no fue parte del gobierno, ¿verdad? Porque todo lo que el ejército hacía, el gobierno tenía conocimiento de lo que estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Porque, por contarles un poquito de historia, eh, por decirles, cuando los jesuitas, cuando asesinan a los jesuitas, ese, ahí no es una decisión que la tomó un pelagato de batallón, es una decisión que la tomó el gobierno del estado en ese momento, para eso, ¿verdad? Entonces, es como o sea, uno conoce de eso, pues, o sea, eso no es una decisión, la tomaron personajes del gobierno en ese momento. Entonces, cada vez que ¿cómo se llama? Se entrampaban las negociaciones, ¿verdad? Había que hacer presión, ¿verdad? Como les cuento en un video anterior. Pero vamos a algo. Entonces, en ese cese el fuego que ya no se podía operar, ya no habían operaciones, fuimos movidos, la FAL, a esta parte, a la parte norte, ¿verdad? Nos quedamos en esa parte arriba, ya un poco relax, ¿verdad? Ya bastante relajados, ¿verdad? Y como la base nuestra era prácticamente esta comunidad, ¿verdad? La comunidad Celina Ramos, la comunidad Celina Ramos. En este lugar fue donde nosotros teníamos base con la gente, ¿verdad? Donde nos apoyábamos, ¿verdad? Había muchas, bueno, incluso hubieron camaradas de la FAL que fueron designados a hacer este trabajo aquí en estos lugares, ¿verdad? Hacer este trabajo de crear esta comunidad, ¿verdad? De ver cómo se les brindaba lo que se podía con las necesidades que teníamos en ese tiempo. Pero, les digo, entonces fuimos movidos a esta parte, ¿verdad? En la parte por ahí arriba estábamos, ¿verdad? Todos. Aquí llegamos ya en el tiempo que llegamos a este lugar, ¿verdad? Aquí hay un 31 de diciembre del 92, del 92, sí, 92, aquí en este lugar, ¿verdad? En este lugar estábamos muchos cuando cae el mensaje que se había firmado la paz, ¿verdad? Ya no había más guerra, que todo esto había terminado y que
pasábamos, ¿verdad? Entonces para unos, para no, les cuento por mí, ¿verdad? Cuento por mí, para mí era una preocupación pensar uno qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer si yo lo único que sé hacer es esto, ¿verdad? Estar, ¿qué? Tirar balas en esta guerra, ¿verdad? Entonces viene un momento en el que hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces para nosotros, muchos que entramos muy jóvenes a esto, que lo que más sabíamos hacer era de ¿cómo se llama? De combatir en esta guerra, combatir contra esas gente que en aquellos tiempos nos oprimió, nos asesinó a nuestros padres, a nuestra familia. Entonces, así fue que yo entré, o sea, me empezó a dar vuelta en mi cabeza qué voy a hacer, ¿verdad? Aparte de muchos lloramos de alegría, ¿verdad? Nos lloramos de alegría porque dijimos, bueno, qué bueno, ¿verdad? Termina la guerra. Ese día en este lugar hubo una gran balacera, ¿verdad? Hubo una gran balacera. Muchos, muchos, o sea, no se podía uno desprender sus fusiles, ¿verdad? Aquí hubo fiesta, aquí hubo baile, ¿verdad? En estos lugares bailando todo el mundo, ¿verdad? 31 de diciembre, cuando se firma la paz, ¿verdad? Creo que el 92, sí, se firma la paz y entonces empieza todo aquí, ¿verdad? A girar sobre todo esto. Bueno, bueno, a beber a lo loco, a lo que se podía beber, ¿verdad? Claro, a veces algunos por la admiración de mucha gente, bueno, yo me recuerdo haber conseguido, cuando veníamos para acá, ¿verdad? Haber conseguido una botella de, de un whisky fino, pues en ese tiempo, ¿verdad? Pero, en este lugar es cuando nosotros recibimos la noticia que se firma la paz, termina la guerra, ¿verdad? Entonces, todo esto aquí era una balacera por todos lados, uno no podía descuidar el fusil en ese momento que uno tenía asignado, porque si no venía otro se lo agarraba y se lo desocupaba a uno, ¿verdad? Disparando. Entonces, así nos tocó en ese tiempo aquí en este cerro de Guazapa, les digo, así fue, aquí se recibió toda la alegría, aquí todo el mundo empezó a ver, ¿verdad? Cómo nos vamos a ir saliendo de estos lugares, cómo vamos a ir, cómo vamos escalonadamente. Yo por decirles, miren, me quedé, iba a dormir por allá, ¿verdad? Iba a dormir por allá y iba por aquí, ¿verdad? Con todo y mochila y fusil. Y me quedé así, por contarles honestamente, me quedé fondeado, ¿verdad? Me fondeé, tomé tanto licor ese día que me quedé fondeado, ¿verdad? Y aparecí tirado, ¿verdad? Con mi fusil de aquí debajo del brazo, en la mochila, mi equipo. Y ahí, ¿verdad? Yo estaba soñando que me ahogaba, me estaba ahogando en el sueño, ¿verdad? Pero era por el sol que me estaba pegando después de tanto, ¿verdad? De la gran borrachera de alegría. Bueno, incluso miren, hay una lomita por aquí arriba, que incluso hay unos amigos, hay un amigo que entre esos, ¿verdad? Usan un par de RPG-7, usan un par de RPG-7, ¿verdad? Y tiran unos bastonazos o bazucazos, ¿verdad? Con el RPG-7 a esas partes altas de arriba, tiran a esas partes altas, ¿verdad? Disparan, ¿verdad? Y todo aquel era un montón de balas trazadoras. Aquí antes había un amatón en esa parte, ¿verdad? Aquí uno conoció un montón de gente que en aquellos tiempos sentía la admiración por conocer a un guerrillero, ¿verdad? Porque como les habían hablado que nosotros éramos unos tipos, ¿verdad? De barba, ¿verdad? Por la mala propaganda que el ejército hacía en ese momento, que nosotros éramos unos tipos de barba, que nosotros nos comíamos los niños, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuentos, ¿verdad? En ese tiempo fueron, ¿verdad? Y les digo, aquí empiezan ya las situaciones, ya, ¿verdad? Yo y un grupo de camaradas, ¿verdad? Incluso, incluso, yo tengo una fotografía, amigos. Hay una fotografía. Al que quiera se la comparto. Les digo, yo tengo una fotografía formando, no, era formando en esta parte, ¿verdad? Esto no existía, esta calle era un patio, llegaba hasta por allá, no sé, ese volado que está por ahí, no sé, pero hay una fotografía donde hay una formación nuestra desde toda esa parte, ¿verdad? Desde allá hasta aquí, ¿verdad? Había una formación, ¿verdad? Aparece una formación, aparecemos varios en ese tiempo, ¿verdad? Y así estas comunidades han tenido desarrollo desde esos tiempos, les digo un poquito de desarrollo, porque se han ido mejorando bastante a raíz de todo lo que sufrieron, ¿verdad? En esa guerra, ¿verdad? Y claro, ven un montón de instalaciones,
Pero digo, aquí le pasaban a uno un montón de pensamientos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer hoy? ¿Verdad? Que esto termina. Cada quien, ¿verdad? Para a buscar su casa, ¿verdad? Buscar su familia. Y por decirles, ahí pasa una calle que va a Suchitoto Aguilares, ¿verdad? Les venía haciendo la mora, queda por allá, desde allá les vengo haciendo material. Entonces, este fue el lugar donde termina la guerra, donde para todos nosotros, ¿verdad? Aquí, ahí todavía estábamos armados, aquí todavía estábamos armados, ¿verdad? Aquí estábamos armados, aquí si la guerra volvía a empezar, había que seguir, ¿verdad? Había que seguir, ¿verdad? Si no se respetaban. Entonces luego, de aquí somos movidos, muchos, todas las unidades, fuimos siendo movidos, ¿verdad? No les miento, por allá está el cerro, miren, ahí está la parte del cerro Guazapa. De aquí nos fueron moviendo a varios, se mueve toda la FAL y se mueve a la comunidad Guillermo Manuel Ungo, ¿verdad? Se mueve a aquella comunidad. En esa comunidad se empieza, ¿verdad? Se empieza el proceso de reconcentración de las unidades. Esta parte la dominaba la RN, les digo, por esta parte, aquí en esta parte también había otra parte de la FAL en ese tiempo, ¿verdad? Había otra parte de las comunidades de la FAL en este lugar, también de Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas de Liberación FAL, de la FAL, habían también unidades en este lugar, la unidad que había estado combatiendo en la parte norte en ese tiempo. Entonces nos fuimos desde aquí, bueno, aparece algo, ¿verdad? Y dice, mire, yo no necesito a fulano, 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 fulano. Entre esos fulanos iba yo, ¿verdad? Entonces fuimos sacados de este lugar, ¿verdad? Nos quitan, bueno, entregamos el arma, se entrega el arma, el equipo, todo, mochila. Entonces luego nos concentran en un lugar por allá, ¿verdad? Y nos dicen, miren, ustedes van a formar parte del equipo de seguridad de Chafik, ¿verdad? Entonces, así salí yo de este lugar, ¿verdad? Me acuerdo, todo mal comido de esa guerra, va todo, bueno, jodido, les digo, porque en esos lugares, a uno en este cerro se llenaba de un montón de cosas, ¿verdad? De un montón de animales que se lo comían a uno. Entonces uno venía muy demacrado, pues, ¿verdad? En esos tiempos, jodido, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Porque no se comía en los 3 tiempos, se comía cuando se podía, ¿verdad? Entonces, de ahí empieza a ver la situación uno, entonces desde aquí salimos, ¿verdad? Nos vamos viene un vehículo de las Naciones Unidas, porque todos estos lugares estaba lleno ¿cómo se llama? ¿Qué les dijera? De observadores de las Naciones Unidas en ese tiempo, ¿verdad? Todos estos lugares, todo esto era tránsito de vehículos de las Naciones Unidas, porque aquí estaban concentrados la mayoría, muchos guerrilleros, ¿verdad? Entonces en estos lugares permanecían hasta 3, 4 o 6 representantes de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que eran los que garantizaban de que las fuerzas no se movieran de lugares, ¿verdad? De lugares donde estaban, por decirles, concentrados. Entonces, ahí pudo mucha gente convivir, ¿verdad? Mucho en estos lugares, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo salía de permiso después de que venía de trabajar con Chafik, ¿verdad? Yo salía de permiso, yo me iba a la comunidad Guillermo Manuel Ungo, porque ahí estaba toda mi gente, todos mis amigos, todos. Aquí también habían camaradas de columnas de todos los que habíamos peleado en la parte sur del cerro. Entonces uno salía de permiso y lo primero, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando, este, cuando ya llega, va el proceso, ahí van los procesos, ¿verdad? Hoy me doy cuenta, hoy me doy cuenta yo, ¿verdad? Imagínense cómo hubiera sido de difícil toda esta situación, ¿verdad? Que todos los que fueron del Atlacato lo habían distribuido por toda la troncal del norte, ¿verdad? Por todos estos lugares donde estaba la guerrilla más peligrosa, decían ellos, ¿verdad? Por todos estos lugares. O sea, los habían hecho PM, ¿verdad? De los policías cardamomos en ese tiempo, los habían hecho PN y los habían mandado a los de la Tlacata eso, ¿verdad? Por si esto se volvía a reventar, ¿verdad? Entonces, así era la situación, ¿verdad? Así era. Entonces, en esos tiempos, miren, se organizaban fiestas, habían bailes, venía mucha gente, les digo, de San Salvador que venían a ver, a conocer cómo eran los guerrilleros, ¿verdad? ¿Quiénes eran los guerrilleros? Por el mito de la campaña sucia que el Estado les había vendido, de que nosotros éramos unos tipos que nos comíamos los niños, que éramos barbudos, ¿verdad? Cuando éramos un montón de niños peleando en esta guerra, ¿verdad? Eh, Porque el mismo gobierno había arrinconado en ese momento,
¿verdad? Y no nos habían dejado opción, ¿verdad? Las oligarquías de este país en ese tiempo, ¿verdad? Que querían concentrar todo, entonces nos habían jodido. Entonces, muchos, por decirle, yo entré a esa guerra, ¿verdad? Entré con la sed de venganza, ¿verdad? Pues ahí habían muerto mis padres, murieron mis padres, vi morir a mucha familia mía, ¿verdad? Mucha familia, un montón de tíos, ¿verdad? Tengo un montón de primos que son huérfanos. Entonces, así era esta situación, ¿verdad? Pero aquí en este lugar es cuando recibimos la noticia que termina la guerra, ¿verdad? Y se firman los acuerdos de paz. Y les cuento, ¿verdad? Cuando yo paso por el puente de la Guara, ¿verdad? En un vehículo de las Naciones Unidas, les digo, ahí estaban los del DM5 todavía. Ahí estaban los del DM5 de retén, ¿verdad? Pero a ese tipo de unidad, a ese tipo de delegaciones de las Naciones Unidas no le podía hacer nada, ni la guerrilla, ni el ejército, ¿verdad? ¿Verdad? Porque así estaba plasmado en los acuerdos de paz. Entonces, les digo, en estos lugares aquí es donde se recibe esa gran noticia en esos días, ¿verdad? Termina, le empieza a dar vuelta la cabeza a uno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde me voy? ¿Verdad? ¿Qué hago? Y bueno, luego llegamos a la ciudadela Guillermo Manuel Lungo. Entonces, yo, aparte que estaba trabajando de seguridad en ese momento, con el comandante Chafi Handal en ese tiempo, entonces tenía que mis ratos libres no tenía para más de dónde irme, ¿verdad? No me podía ir donde mi familia, ¿verdad? Porque la cosa todavía, en algunas mentes chucas, ¿verdad? En algunas mentes chucas del Estado en ese momento, todavía no caían en el 20, ¿verdad? No, ellos sentían que los habían obligado, ¿verdad? Pero a que firmaran los acuerdos de paz. Claro, para ellos no era fácil, ¿verdad? Porque para ellos se les acababa, como dicen, la alcancía, ¿verdad? El pistillo que venía en esa guerra, porque esa guerra fue un negocio, tanto para un lado como para el otro, ¿verdad? Luego nos fuimos dando cuenta cómo fueron, para dónde fueron corriendo cada quien, ¿verdad? Para dónde se fueron, ¿verdad? Y ahí empezó a verles uno las primeras, es que por decirle, cómo, cómo estos tipos iban a actuar con nosotros, ¿verdad? Sí, así fue, ¿verdad? Aquí en este momento, porque nosotros los protegíamos, se sentían protegidos por nosotros, pero luego empiezan, ¿verdad? Y incluso igualmente así era en el mismo gobierno, en el mismo alto mando de la Fuerza Armada, del Ejército era lo mismo, pues todo el mundo, ¿verdad? Esa guerra generaba dinero, ¿verdad? Generaba dinero, si habían soldados que estaban muertos y seguían cobrando los oficiales, ¿verdad? En el tiempo seguían cobrando, ¿verdad? Entonces, se acababa el negocio, pues que era la guerra en ese momento, ¿verdad? Entonces, y ya, pues, o sea, les digo, yo me podía ir donde mi familia, ¿verdad? Porque uno sentía todavía temor, ¿verdad? Entonces pasaba como muerte de delincuencia o cualquier cosa. Entonces, mejor uno buscaba y me venía yo a la ciudad de la Guillermo Manuel, donde estaban todos mis camaradas. Ahí me quedaba en esos lugares, ahí llegaba uno, ahí tenía. Y cuando llega el momento, ¿verdad? Porque todo ese tiempo pasó un tiempo de concentración, ¿verdad? Donde estaban concentrados todas las unidades de la guerrilla que operaban en el Cerro Guazapa. Estuvieron unas aquí de la RN, eh, unas de la FAL aquí, otras de la FAL ahí en Montepeque, Cantón Montepeque, entre Guayabal, ¿verdad? Y todas esas partes. Bueno, incluso me he dado cuenta que a Guayabal, incluso los PNs que había en Guayabal, ya no eran los PNs, los cardamomos que habían antes, ya ahí eran efectivos militares del Atlacat uniformados de PN, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Entonces, por el mismo de que o sea, ahí hicieron un disfraz, ¿verdad? En ese volado, ¿verdad? No era todo así, que vergomba, porque seguían con la esperanza que esto siguiera, ¿verdad? Que pudiera seguir, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al lugar, ¿verdad? Yo donde estaba concentrado en la ciudadela Guillermo Bonelungo, llega un momento que me llaman a mí que me tengo que desmovilizar, ¿verdad? Entonces, para desmovilizarse, que ya en ese momento yo dejo de ser combatiente guerrillero, ¿verdad? Entonces, de allá de Ciudadela Guillermo Lungo, aquí en Aguacayo, aquí que por decirles a unos 4 o 3 kilómetros aquí adelante, queda Aguacayo, ¿verdad? El cantón Aguacayo. En ese lugar estaba un lugar de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y habían muchos camaradas nuestros de todas las organizaciones, ¿verdad? Entonces, iban saliendo por listado, ¿verdad? Todos los que nos íbamos a ir desmovilizando, ¿verdad? Desde el momento que estampábamos esa firma, entregábamos el fusil, ¿verdad? El fusil en ese momento era cortado, ¿verdad? Con un soplete,
¿verdad? Era cortado. Y en ese momento ese fusil pasa a un contenedor, ¿verdad? Y luego ahí, ¿verdad? Y ahí queda. Yo ahí termino, termino mi tiempo como guerrillero, ¿verdad? Como combatiente de la guerrilla en ese tiempo. Ahí termina mi tiempo. Y luego, vamos, ¿verdad? La vida civil, ¿verdad? Y aquí te toca. Ahí ve qué hacer, ¿verdad? Todo mundo, ¿verdad? Y entonces todo la preocupación, ¿verdad? Porque ya en ese momento teníamos que cada quien ir buscando para dónde nos íbamos a ir, ¿verdad? Entonces el tipo de reinserciones, ¿verdad? Que iban a haber. Entonces ahí, así era todo. Venían las camionadas. Se venía aquí a Huacayo, ahí estaba un lugar de concentración de las Naciones Unidas. Ahí se desocupaba, ahí se entregaba el arma, ahí le daban el carnet de las Naciones Unidas a uno por haber sido combatiente de la guerrilla en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, del Ejército Nacional para la Democracia le llamaron, ¿verdad? Porque en ese tiempo también se entra en un proceso de que el gobierno de El Salvador tiene que reconocer que no podía vencer al Ejército Nacional para la Democracia, le llamaban en ese tiempo, ¿verdad? Por eso, cuando muchos amigos preguntan qué significaba END, ¿verdad? Ese fue el primer pleito que se dio, a que nos reconocieran como un ejército. En El Salvador también, ¿verdad? Que no nos podían derrotar ellos ni nosotros podíamos derrotar a ellos. Lo que yo les he dicho que siempre había como empate militar, ¿verdad? Y así se hicieron las cosas, amigo. Así empezaron, ¿verdad? Con ese reconocimiento se fueron dando pequeñas luces, ¿verdad? Donde en el túnel de la oscuridad que la guerra iba a terminar, ¿verdad? Y les he querido contar un poco, les digo, cómo fue, ¿verdad? Luego les digo, de esa comunidad venían las camionadas de todo el mundo, ¿verdad? Después de estar lleno de un montón de gente de guerrillera, combatientes guerrilleros en esos lugares, se fue quedando poca gente, ¿verdad? Muchos que se quedaron viviendo en esos lugares, ¿verdad? Muchos camaradas. Ahí bueno, hicieron sus casitas, ¿verdad? En aquellos tiempos que le daban un par de láminas, de esas láminas, ¿verdad? Le daban un par de láminas y, bueno, un plástico, un par de cuartones y uno tenía que hacer ese volado, ¿verdad? Y así empieza todo, ¿verdad? Hasta que se va quedando solo, se va quedando lo más mínimo gente, ¿verdad? Y hoy son parte, estas comunidades, amigos, como pueden ver, ¿verdad? Ahí está el centro escolar, Caserío, Celina, Caserío, ¿qué? Caserío, sí. Celina Ramos, Cantón Platanares. O sea, Caserío, Celina Ramos, Cantón Platanares, pertenece a Platanares, ¿verdad? Estamos en la parte norte del cerro de Guazapa, ¿verdad? Entonces, amigos, he querido hacerles este corto material de este lugar, ¿verdad? Muchos me pedían, ¿verdad? Cómo fuimos, ¿verdad? Luego yo después luego me voy me voy, sigo con mi trabajo, ¿verdad? De seguridad en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí hemos estado, ahí hemos sobrevivido a tantos calvarios, ¿verdad? Pero ahí andamos todavía, ¿verdad? Así estamos, mis amigos, y así hemos ido. Bueno, luego después a los meses voy a un curso a España. Salimos, vamos cinco de cada organización, éramos 25. Fuimos a recibir un curso a la academia, a la Academia de Policía de España, ¿verdad? Y que queda en Ávila. Fuimos a recibir un curso. Fuimos varios, ¿verdad? 5 de cada organización, éramos 25. Entonces, ahí tuve la oportunidad, por contarles, de subirme a un avión militar en esos tiempos, ¿verdad? En un C-130 de las Fuerzas Armadas Españolas en ese tiempo, ¿verdad? Fuimos a recibir ese curso varios camaradas y luego, ¿verdad? Luego de recibir ese curso estuvimos allá en la Academia de Policía en España, que queda en Ávila. Ahí estuvimos, tuve la oportunidad de conocer mucha gente, ¿verdad? En esos lugares me di cuenta al llegar a esos lugares que como guerrilleros éramos bastante aceptados por la población española en ese tiempo, en esos lugares. Claro, siempre había uno que otro, entre 10 había uno que también nos sentía odio, ¿verdad? Me imagino. Entonces, pero fuimos muy bien aceptados en España, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer varios lugares allí en España. Bueno, por lo menos parte de ese pueblo, o no sé, bueno, de ahí de Ávila, ¿verdad? Entonces, así pues, o sea, nos fuimos reinsertando, ¿verdad? En la vida le han ido apareciendo a uno ofertas, ¿verdad? Y entonces uno las va evadiendo, pues, porque esta vida, después de haber venido de esa guerra, ¿verdad? Le van apareciendo varias cosas que uno se va topando, ¿verdad? Después de salir de esa guerra es como que aquí está esta calle, pero tiene un montón de obstáculos, ¿verdad? Entonces ahí le aparecían a uno un montón de ofertas, ¿va?
por el conocimiento que uno traía, por todas esas cosas. Entonces, así fue, les digo, ¿verdad? Y claro, va uno a tratar de ir saltando esos obstáculos y seguir, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Porque muchos nos quedamos. Yo me quedé con los principios guerrilleros de ese tiempo, ¿verdad? Me quedé con esos principios. Y gracias a Dios me sirvieron para seguir adelante, ¿verdad? Me sirvieron, ¿verdad? Muchos no, ¿verdad? Solo los utilizaban y, ¿verdad? Y cuando les convenía y cuando les convienen a veces, ¿verdad? Muchos. Pero nosotros seguimos, yo seguí en eso. Así es que mis queridos amigos y amigas de mi querido Cerro Guasapa, he querido contarles esta historia desde aquí de la parte norte del Cerro de Guasapa, desde la comunidad o caserío Las Salinas Ramos, ¿verdad? Perteneciente al cantón Platanares, ¿verdad? De la parte norte del Cerro de Guasapa. No se les olvide regalarme like, suscríbanse a mi querido Cerro Guasapa, van a encontrar historias como esta, ¿verdad? Y gracias a todos esos jóvenes que les gusta estas historias. Ahí vamos, jovenazos, vamos contando historias, gracias y regálenme like. Saludos y bendiciones para todas y todos.